cuando dice todo incluido, es más o menos algo así como que cuando usted ordena su taco, ¿verdad? Un taquito de carnita o un taquito De de, barbacoa, Roberto. de barbacoa, ¿verdad? Sí, gracias, hermana. Con Sí, gracias. todo. Esa, Ujú. ¿verdad? Esa palabrita, esas dos palabras. Cuando el que hace el taco que le dice, ¿verdad? Con todo. Y usted que recibe, que repite, con todo. Con Así, todo. con todo, échele todo. Échele Ujú. todo, dice, ¿verdad? Eso es una vida de compromiso. Cuando el compromiso no es solamente a medias, el compromiso no solamente es algo parcial. El compromiso no es algo de que yo te doy 50% y yo espero que tú me des el 50%. Cuando usted ha tenido un compromiso de matrimonio, usted ha dicho también, con todo, en las buenas, en las malas. Eso es también es una vida de compromiso y es básicamente, lamentablemente, en estos días, ¿verdad? En estos últimos tiempos, la gente, ¿verdad? Sobre todo los varones, no, me incluyo, ¿verdad? En ese sentido, no somos personas de compromiso, somos muy reacios a entablar compromisos y eso también causa que algunos vendedores traten de engatusarte o traten de convencerte de que asumas un compromiso con ellos. Por ejemplo, el año pasado, cuando salió el Disney Plus, una suscripción de películas, de dibujos de animados y tantas cosas de Disney. Yo estaba esperando que más o menos me diera un mes gratis, ¿verdad? Para saber si decido o no. Pero no, yo no voy a pagar tanta cantidad de dinero por un año. Yo no, eso es mucho compromiso para mí, ¿verdad? Y así nosotros estamos pensando, ¿verdad? Que la vida es un gran compromiso para todos. Pero ¿no sería más fácil si ese compromiso ya la otra persona que también establece el compromiso se comprometiera con todos nosotros, ¿verdad? Absolutamente con todo. Ese compromiso que nosotros respondemos con sería más fácil, sería algo más que nosotros podríamos llevar. Pero es precisamente eso lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él no dijo, bueno, este compromiso que yo tengo va a ser condicional. Así como en algunas religiones, ¿verdad? Se enseña de que si te portas bien, entonces yo voy a continuar con mi compromiso, pero si te portas mal, ahí ya te olvidaste, ya olvídate de mí. Ese no es el compromiso que asumió nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Disculpen que ya estoy como que empezando el estudio bíblico, pero quisiera saber si usted tiene algún comentario o algún pedido de oración antes de empezar el estudio, por favor. Sí, Roberto, yo doy gracias a Dios por las bendiciones recibidas en la familia, por el cuidado y la protección que ha tenido con mi esposo, con mis hijos y conmigo. Que Dios nos siga bendiciendo y nos siga cuidando y nos siga fortaleciendo de acuerdo a su voluntad. Y también por todas las familias de nuestra iglesia y aún las que no son de nuestra iglesia, cualquier necesidad que tenga, que Dios la supla. Gracias, hermano. También estemos en oración con el hermano David Febles. De acuerdo al correo electrónico que recibimos de la hermana Anita, él sufrió la pérdida de algunos dedos de su mano y no sé realmente cuánto está el tema, ¿verdad? No he tenido la oportunidad de platicar con él, pero si usted tiene esa oportunidad, puede hacerlo, por favor, en representación de nuestro grupo de escuela dominical. Hermanos, hermanas, me acompañan en oración, por favor, a iniciar este estudio. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por un día más de vida, por una nueva semana, Señor, por tus promesas, Padre Santo, que son para siempre, Padre Santo. Perdónanos, Señor, de que nosotros somos incumplidores, mi Señor, de los compromisos que nosotros ya hemos asumido en nuestra vida cristiana, Padre Santo. Pero siempre confiamos en ti, Padre Santo, que tú, Padre Santo, tu compromiso, mi Señor, tu misericordia, es para siempre con nosotros, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, que al recibir este mensaje, mi Señor, podamos nosotros aplicarlo y podamos de manera alegre, Padre Santo, con regocijo, también compartir este mensaje de salvación para todo aquel, mi Señor, en la cual tú has llamado, Padre Santo. No que nosotros no asumamos tu responsabilidad, Padre Santo, de decidir quién se salva o no. Ayúdanos, mi Señor, solamente a expandir tu evangelio y sé tú, Padre Santo, a quien tú llames, así como tú nos has llamado a nosotros de manera individual. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Amén. Hermanos y hermanas, son 7 sesiones, ¿verdad? Espero que usted asuma el compromiso, ¿verdad? De estas 7 sesiones. Si no, déjenmelo saber. Pero en todo caso, ¿verdad? Estamos grabando esta clase porque si algún motivo X, ¿verdad? Usted no puede estar en las 7 sesiones. Al menos usted va a tener una sesión grabada en un enlace, ¿verdad? Que este enlace no está publicado, ¿verdad? No tiene acceso al público. Es un enlace privado que solamente lo compartimos en nuestro grupo de WhatsApp. Y a propósito de WhatsApp, le damos la bienvenida a la hermana Alma. Disculpen que no le hemos dado la bienvenida, ¿verdad? Cuando fue añadida al grupo de WhatsApp. Estamos aquí ahora. Vamos a empezar un nuevo estudio, ¿verdad? Que es el todo, ¿verdad? El compromiso que tenemos, una vida en compromiso, una vida de vida cristiana. El compromiso que vamos a ver es que primero, quien toma la iniciativa en todo este compromiso es nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios, ¿verdad? Toma la iniciativa para tomar un compromiso con nosotros y sobre esa iniciativa nosotros podemos luego responder cómo es que nosotros respondemos a ese compromiso. Vamos a ver en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, es cuando Pablo expresa aquí que el capítulo 5 es básicamente una explicación de la doctrina de la justificación por fe. Eso es lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 5. Él empieza con el versículo 1 diciendo prácticamente que la fe, ¿verdad? Dice, a ver, ¿qué dice? Ok, porque Cristo... no lo tengo aquí. ¿Quién lo tiene? Romanos 5:5 o 5:6, Roberto. 5:1, por favor. 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Romanos 5:1. 5:1, sí, así es. Muchas gracias, hermano. En Romanos 5:1, aquí el apóstol Pablo está dando su conclusión de lo que él ha dicho desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. El versículo 1 del capítulo 5 básicamente es su conclusión. Estamos pues justificados por la fe que tenemos, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo, y por ello nosotros tenemos esa paz con Dios por medio de Jesucristo. Esa es la manera como el apóstol Pablo explica, ¿verdad? Da conclusión a su doctrina de la justificación por fe. En el versículo 6 dice, porque Cristo dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y tenemos que desglosar qué es lo que significa cuando él dice éramos débiles. No que éramos débiles de carácter, no que éramos débiles físicamente. Cuando él dice que éramos débiles, lo que está tratando de decir es que no podíamos hacer nada para estar bien con Dios. Nada lo que nosotros hagamos puede realmente significar algo que nosotros hagamos bien para Dios. Como decía el profeta Isaías, que dice que nuestra bondad son como harapos, ¿verdad? Como garras, ¿verdad? Como se dice, ¿verdad? Eran trapos de inmundicia, ¿verdad? Comparado con la bondad o con la justicia de Dios. Dice aquí también, ¿verdad? Que no podíamos hacer nada para estar bien con Dios. Nada de lo que pudiéramos hacer sería suficiente para que Dios nos mire con favor y que declare que con nuestra deuda con el pecado ha sido pagada. A esto se refiere cuando dice que nosotros éramos débiles. Pero también dice, ¿verdad? A su tiempo, Jesús dice, murió por nosotros que somos los impíos. Dice, ¿verdad? Que a su tiempo, y esa es básicamente la nueva versión internacional, dice en el tiempo señalado. Aquí cuando dice en el tiempo señalado, no se refiere al tiempo que en griego se traduciría como cronos. Cronos más que nada se refiere a horas, minutos, segundos. Aquí lo que se refiere a su tiempo señalado es la otra palabra en griego que es kairos. Kairos más que nada representa que en el tiempo preciso, en el tiempo justo, en el momento adecuado, es cuando dice Cristo murió por los impíos. Pero ¿cuándo es el momento adecuado?
en el momento adecuado. También lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Él dice, ¿verdad? Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, perdón, Gálatas 4:4. Aquí lo tengo. Siempre lo tengo en un lado, pero voy a tener que buscarlo. Gálatas 4:4. Dice, ¿verdad? Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. A esto se refiere, ¿verdad? Cuando él dice que a su tiempo. Y estamos viendo aquí, ¿verdad? Que esto es lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Pero dice, ¿verdad? Ese es en el sentido de propósito de Jesús. Siempre fue constante a lo largo de su vida. No es algo que a él se le haya presentado este plan de un momento a otro, ¿no? El plan ya se había establecido desde la fundación del mundo, de que ya nuestro Señor Dios, ya Él sabía que nuestra naturaleza, al darnos el libre albedrío, Él sabía que tarde o temprano nuestra naturaleza iba a hacer que nosotros nos íbamos a rebelar en contra de Él. Por eso Él ya había establecido la solución al problema del pecado. Y en ese sentido, es el claro sentido del propósito de Jesús, siempre fue constante a lo largo de su vida. Un ejemplo es en Lucas 9:51, cuando dice, cuando se cumplió el tiempo, nuevamente hablando de la palabra kairos, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La Reina Valera dice, cuando dice afirmó su rostro, significa de que él ya se había decidido, él estaba completamente decidido a entregar su vida por nosotros en la cruz. No es algo que fue algo de improviso, no es algo de que fuera algo que no había sido planeado. Él ya estaba decidido a entregar su vida por nosotros. Es por eso que él había decidido ir a Jerusalén con ese firme propósito. Él poseía un propósito inquebrantable y se apresuró a ir a Jerusalén sabiendo muy bien de lo que le esperaba allí. El versículo 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser con alguno osara morir por el bueno. Bueno, a veces leemos este versículo y como que no entra muy bien, como que está un lenguaje, está en español, pero es español muy pulido, ¿verdad? No es un español nuestro que ahora estamos hablando actualmente. A lo que está tratando de decir es que más nada es que morir por otra persona simplemente no parece ser realista, no es algo que realmente se ve todos los días, pero cuando se ve, ¿verdad? Cuando alguien muere por alguien, generalmente se les considera héroes, ¿verdad? Cuando alguien muere por alguien, por supuesto, ¿verdad? Cuando esto pasa, ¿verdad? Ya sea un bombero, ya sea un policía, o ya sea una persona X, ¿verdad? Que ustedes pueden encontrar en la calle, un buen samaritano, como se les suele llamar últimamente. A veces, ¿verdad? Entregan su vida por alguien que no conocen. Dice apenas, esas personas difícilmente, dice apenas, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Difícilmente se puede ver que eso suceda, pero la persona por la que alguien daría su vida tendría que ser una persona justa. A veces, ¿verdad? Decimos, espero que Dios, si yo salvara a esta persona, espero que esta persona sea justa, porque de lo contrario, salvarla y yo perder mi vida sería un desperdicio. O tal persona tendría que ser particularmente buena para inspirar a otra a morir por ella. Dicen, ¿verdad? Así como los héroes de guerra entregan sus vidas por causa de su patria, por causa de su país, por causa de todos los que viven en su país, esas personas entregan su vida esperando de que la pérdida de sus propias vidas sea en sacrificio y sea de beneficio para los que quedan, para los que ellos están salvando. Me acuerdo que en el año 2000, ¿verdad? 2001, no me acuerdo qué año fue, pero esa película se hizo famosa, que se llama Saving Private Ryan, rescatando al soldado Ryan, en la cual, ¿verdad? Un pelotón de soldados de la Segunda Guerra Mundial se van en una misión especial para rescatar a este soldado que su apellido era Ryan, en la cual él era el único hermano sobreviviente de 4 hermanos que ya habían muerto. Y la idea era rescatarlo porque era una orden del presidente Roosevelt en aquel tiempo, ¿verdad? A veces nosotros esperamos, ¿verdad?, que eso siempre pase,
Pero aquí más, lo interesante aquí es en el versículo 8. Dice, pero ¿quién moriría por alguien que lo odia, ¿no? Por alguien que es su enemigo? Nosotros, es muy difícil para nosotros pensar que alguien pueda morir por causa del enemigo. Pero eso lo dice, ¿verdad? Aquí nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Y eso lo dice Pablo en Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esto es lo que dice aquí, reconciliación, lo vamos a ver en los siguientes versículos, pero aquí la respuesta a esta pregunta es el amor de Dios por nosotros. Solamente su amor hace posible de que Él pueda entregar su vida por alguien que nosotros éramos enemigos de Él. La escritura es clara, hermanos, ¿verdad? Porque Dios nos ama. Y eso lo vemos en Juan 3:16, que nosotros lo sabemos de memoria. Y si no lo sabe de memoria, no hay problema. Con tal de que usted recuerde cuál es el punto principal de Juan 3:16, que por de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí la clave, hermanos, hermanas, es el amor. El amor de Dios es un compromiso con nosotros que Él puso en acción al morir de manera voluntaria por nosotros. Es en el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es el compromiso que Dios ha asumido con nosotros. Si estamos llamados a comprometernos con Dios, pero ese compromiso debe entenderse a la luz de esta realidad, hermanos, que Dios se comprometió con nosotros primero. Le repito, ¿verdad? Que tenemos un compromiso con Dios, pero debe ser a la luz de la realidad principal de que Dios se comprometió con nosotros primero. Y el compromiso de Dios era de que todo incluido, ¿verdad? Todo incluido para siempre. No importa no importa la respuesta nuestra. Su compromiso ha sido todo incluido. Como le dije el ejemplo de los tacos, ¿verdad? Cuando usted ordena con todo. Algo, si usted es familiar del juego de póker, que cuando, no sé si has visto en las películas, ¿verdad? Cuando dicen, yo le voy a todo, ¿verdad? Yo pongo todos mis chips en la mesa, all in, como dicen en inglés. A ese compromiso es lo que se refiere en este pasaje, ¿verdad? Que es todo, está incluido todo. Aquí, ¿verdad? La salvación es este proceso, ¿verdad? Que restaura muchas cosas en nuestra vida. Y Cristo murió por nosotros para pagar el precio por nuestros pecados, pero resucitó de entre los muertos para darnos una vida nueva. Vamos aquí ahora a ver en los siguientes versículos también cómo vemos cómo Cristo estaba completamente comprometido a reconciliarnos con Dios. Esto lo vemos en Romanos, los versículos 9 al 11 del capítulo 5 de Romanos. Y esto básicamente se puede entender mejor si le ponemos un gráfico de esta manera. El versículo 9 y el versículo 10 son dos versículos que son dos ideas paralelas. En el versículo 9, Pablo está explicando de que nosotros estamos justificados con Dios en su sangre, ¿verdad? Pues mucho más, dice el versículo 9, estando ya justificados en su sangre, dice ¿qué vamos a obtener? Seremos salvos de la ira. A través de la justificación por la sangre de Cristo, seremos salvos de la ira de Dios. Y esta ira de Dios no es como la ira de nosotros, ¿verdad? Cuando nuestros niños, ¿verdad? Derraman la leche que supuestamente tiene que ir en el cereal. No, ¿verdad? De esa manera no. Mira, ya derramaste la leche, ahora te voy a tener que limpiar. No, esa no es la ira, ¿no? La ira de Dios no se parece a nuestra ira porque que puede ser provocada. No es una ira nuestra ira a veces puede ser que si nosotros tenemos un niño de 5 años, ¿verdad? Y que de pronto quiere que le compren el nuevo Baby Yoda que está en las tiendas y que pronto después le da una rabieta, ¿verdad? Le da un tantrum. No, esa no es la ira de Dios, ¿verdad? Todo lo contrario. La ira de Dios es la respuesta razonable de Dios a nuestro pecado.
merecemos, hermanos, merecemos la ira, que nos caiga la ira de Dios por ser pecadores, pero podemos ser salvos de esa ira porque Cristo nos perdonó de la pena de nuestro pecado al hacernos justos con Dios con su muerte en la cruz. De esta manera nosotros, a través de la justificación por medio de su sangre, somos salvos de la ira. Pero como dice, ¿verdad? Espere, hay algo más, dice, ¿verdad? El versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Que reconozcamos, los hermanos, hemos sido enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, dice, seremos salvos por su vida. Hemos sido reconciliados por su muerte y a través de esta reconciliación tenemos el resultado de que somos salvos por su vida, porque él ha resucitado. Ahora nosotros somos salvos por su vida. Es básicamente como una relación entre el juez y el acusado. Nosotros somos el acusado y el juez al final ve que ya nuestra pena ha sido pagada. Entonces el juez lo único que tiene que declarar a nosotros es no culpable, puesto que alguien ya pagó por la pena. Entonces el juez te perdona, ¿verdad? Y ahí se acabó todo. Pero ¿qué dice el juez? Ya no te quiero ver más aquí, ya no te quedas más, ya ni siquiera aléjate de mi vida, ya no quiero verte. Te perdono, pero ya aléjate. Esa no es el perdón de Dios, hermanos. El perdón de Dios incluye la reconciliación. Es como si el juez de la corte no solamente perdona al acusado, sino que ahora le invita al acusado a compartir de su casa, a compartir de su cena y a hacerlo parte de la familia. A eso se refiere la reconciliación que nosotros recibimos a través de la muerte de Jesucristo. Y esto, ¿verdad? Cuando vemos estos aspectos de la que estamos nosotros justificados y estamos reconciliados, son dos aspectos que, si bien es cierto, son paralelos, pero son distintos el uno del otro. En estos versículos hay dos cuestiones, ¿verdad? Que es justificar y reconciliar, ¿verdad? Justificación y reconciliación. En la justificación tenemos lo que se llama que estamos restablecidos de manera judicial, como el ejemplo que se dio del juez. Pero en la reconciliación estamos restablecidos relacionalmente. Ahora nosotros tenemos esta relación con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesucristo, a través de la reconciliación por su muerte. Pero el versículo 11 viene algo interesante, y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Aquí lo que quiere decir Pablo es que nosotros ahora nos regocijamos, nos alegramos, saltamos de alegría, dice, debemos estar alegres en ese sentido. En otras traducciones hasta todavía dice debemos jactarnos. Debemos jactarnos, dice, pero no en nosotros, hermanos, hermanas. Debemos gloriarnos, debemos alegrarnos, debemos regocijarnos, debemos jactarnos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque ahora hemos recibido la reconciliación. Nuestro gozo, nuestra alegría se debe desbordar, hermanos y hermanas, cuando consideramos cómo es que Dios, a través del Señor nuestro Jesucristo, hizo posible nuestra salvación. Y esto, hermanos, no debe ser algo interno, hermanos. A veces nosotros, especialmente, nuevamente, ¿verdad? Voy a decir, ¿verdad? A los varones. A nosotros los varones no nos gusta expresar nuestra alegría, nuestro entusiasmo. Dice, ¿verdad? Que a nosotros nos gusta siempre contener todo este tipo de emociones, pero no, hermanos, hermanas, no le hace, ¿verdad? Vemos ejemplos en la Biblia, hermanos, que son las mujeres que han dado el ejemplo de cómo estas mujeres muestran su agradecimiento, muestran su alegría y no han tenido problemas de sentirse avergonzadas de dar su agradecimiento a Dios, como esta mujer, ¿verdad? Que derramó perfume en los pies de Cristo y le besaba los pies, ¿verdad? Y encima, esta mujer, ¿verdad? María, su nombre era, dice que hasta le limpiaba las lágrimas que ella había derramado a los pies de Cristo con sus propios cabellos,
Piensa, hermanos, ¿verdad? En esos tiempos antiguos. Disculpe que me estoy desviando del tema, pero esto es importante. Piensa en esos tiempos antiguos, hermanos, hermanas. Una mujer no podía descubrir su cabello al público. Eso es un acto que era muy vergonzoso. No podías hacer eso, que descubrir tu cabello. Pero esta mujer no tenía reparos, ¿verdad? Y ella se sacó lo que tenía en la cabeza y agarró sus mismos cabellos para limpiar los pies de Cristo. Eso demuestra, ¿verdad? Su alegría, su agradecimiento y esos actos, ¿verdad? En los cuales esta mujer demostraba cómo estaba agradecida con Dios. Así, hermanos, en ese aspecto, cuando nosotros recibimos un regalo que realmente no, no tiene precio, algo que realmente es algo precioso, deberíamos, debería ser un signo de alegría y de salto y de júbilo. Como dice, ¿verdad? Deberíamos gloriarnos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. A veces, hermanos, como dice en la parábola de la joya perdida, ¿se acuerdan de esa parábola? Creo que está en Lucas 15. Uh, en Lucas 15 está esta parábola, ¿verdad? De la oveja perdida y de la moneda perdida, para luego continuar con la parábola del hijo pródigo. Vemos aquí cómo esta mujer, ¿verdad? Y este shepherd, ¿cómo es? El que cuidaba las ovejas, ¿verdad? Como dice que se alegraron cuando encontraron a la oveja perdida y cómo esta mujer encontró la moneda perdida. Así debe ser esta alegría desbordante en nosotros, hermanos, hermanas. Ahora disculpen, ¿verdad? Que ya me estoy pasando, ya me estoy saliendo del tema, ¿verdad? Pasemos ahora a Romanos 5, 12, 21, en la cual aquí el apóstol Pablo hace una comparación entre el primer Adán, que era el Adán, ¿verdad?, del jardín del Edén, y Cristo como segundo Adán. Aquí trastoca, invierte por completo, dice el segundo Adán, las consecuencias extremas del pecado del primer Adán, para asegurar que quienes están en él tendrán vida eterna. Aquí, si nosotros leemos estos versículos desde el 12 al 21, quizás, ¿verdad?, puede ser una serie de comparaciones que quizás yo pienso que se podría visualizar mejor si lo ponemos en esta tabla de comparación. El primer Adán trajo el pecado al mundo. Dice el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. A él se refiere a Adán. Pero dice, ¿verdad?, que Jesucristo, Él nos da victoria sobre el pecado. Luego dice que muchos mueren por el pecado del primer Adán, pero a través del segundo Adán, de Cristo Jesús, muchos viven por su gracia. En el primer Adán, el pecado de él resulta en condenación, pero la muerte de Jesucristo resulta en justificación, como lo hemos estado viendo, hermanos. La desobediencia del primer Adán dice que trae pecados a muchos, dice, ¿verdad? Y eso está, yo creo, está en el versículo 18. Dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación de todos. Pero dice, la obediencia de uno, dice, trae la justificación a muchos, en este caso hablando de Cristo, nuestro Señor. El pecado del primer Adán reina para muerte, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo reina para vida eterna, como lo dice el versículo 21. La gracia reina por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vemos aquí, ¿verdad?, este contraste de el primer Adán y el segundo Adán. En este sentido, hermanos, hay una corriente actual que no es, bueno, yo no diría actual, ¿verdad?, porque es desde el siglo pasado, es el siglo XX, que se llama el universalismo. Hemos leído acerca o hemos escuchado acerca del universalismo. El universalismo es la creencia de que todos los seres humanos serán finalmente salvos. Se presenta en toda una serie de formas y una parte de los que creen en esta creencia, en esta doctrina, afirman de que todas las religiones son un camino válido a Dios y que todos, que después de la muerte, dice Dios, será hallado por cualquier ser humano. Entonces ellos usan, estas personas que creen en esta falsa doctrina, dicho sea de paso, se basan en Romanos 5, 18 al 19. Déjeme leerlo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos,
los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos la justicia a todos los hombres, la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y aquí dicen, ¿ves? Aquí es todos, ¿verdad? Pero se olvida, ¿verdad?, de algo también muy importante que está en el versículo 17. Déjenme ver. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Esta parte, léalo, hermanos. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hermanos, hermanas, si bien es cierto que Jesucristo murió por todo aquel, ¿verdad?, que cree en él, pero esta salvación no es para todos, es para todo aquel que recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ese don de la justicia solamente se recibe, hermanos y hermanas, se recibe fácil, se recibe por fe, hermanos y hermanas. Ese don de la justicia, como Pablo lo había descrito en Romanos 5:1, ¿verdad? Que ya se lo había leído. En Romanos 5:1, él nos dice que es por lo tanto, ¿verdad? Él siempre dice por lo tanto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la idea, ¿verdad? A veces queremos siempre condenar, no condenar, pero siempre criticar a los que creen en este universalismo, pero también nosotros caemos, hermanos, hermanas, y esa es una advertencia para nosotros, hermanos. Muchos de nosotros tendemos a pensar de esa manera universalista, de esa manera inclusiva, de manera inconsciente, sobre todo, hermanos, cuando nos enfrentamos a fallecimientos de personas buenas, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, que sabemos que no conocen al Señor, pero vemos, ¿verdad?, que han sido personas buenas, al menos en lo que nosotros nos consta, pero realmente pensamos, bueno, que ¿cómo es que Dios permite que una persona tan buena haya muerto de esa manera? Y a veces pensamos así, pensamos ya que de esa manera, y eso realmente puede distorsionar la idea de que nosotros tenemos acerca del Evangelio. Cuando nosotros pensamos así, de que Dios quizás, Él de alguna manera va a salvar a esta persona, aunque no haya conocido, no haya aceptado a Cristo como Salvador y Señor, de alguna manera Dios quizás le va a salvar. No, hermanos, hermanas, no hay otra manera. No hay otra manera que no sea a través de nuestro Señor Jesucristo, como dice Juan 14:6. Pensar de esa manera, hermanos, hace que nuestro celo por compartir el Evangelio con los demás, especialmente con cualquier hermanos, ¿verdad?, ese celo de compartir el Evangelio se languidezca, se haga débil. Ese celo evangelizador debe estar arraigado en un amor hacia todos los seres humanos y un deseo de glorificar a Dios, introduciendo a otros una relación con Él, la misma relación que tenemos con todos. Recordemos al final, hermanos, hermanas, la salvación dice, si bien es cierto que todos nosotros estamos apartados de Cristo, pero a través del Evangelio podemos nosotros ahora escuchar el Evangelio y responder a él, como dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Hermanos, esa es la manera, hermanos, hermanas, de nosotros responder a estas cuestiones del universalismo. No caigamos en esas cosas, hermanos, y a veces es como una llamada de advertencia quizás para nosotros, hermanos, que a veces quizás nos olvidamos. Por eso les dije, ¿verdad? Si bien es cierto, esta clase es una clase introductoria de discipulado que se ve generalmente en las escuelas bíblicas de vacaciones, debe ser como un recordatorio para nosotros, como un refresher, para que nosotros podamos estar animados y estamos ahora también de nuevo podamos nosotros predicar el Evangelio de la forma como
ha sido diseñada. Así es que con el amor de Dios, pero nosotros debemos recibir ese regalo de la salvación a través de lo que nosotros confesamos con nuestros labios y a través de nuestro corazón, que creemos que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Hermanos, hermanas, Dios está comprometido con nosotros. Así como ya hemos dicho en la introducción, Él ya ha dado la iniciativa, Él ha dado el primer paso, Él ya ha puesto todas las chips, todas las cosas sobre la mesa y ahora Él nos está esperando una respuesta nuestra, hermanos, hermanas, una respuesta en la que nunca nosotros nos arrepentiremos. Hermanos, hermanas, sabemos que la vida en Cristo Jesús, la vida cristiana no es fácil, hermanos, pero vale la pena, hermanos. Nunca nos arrepentamos, hermanos, de la decisión que hemos tomado, ya sea el año pasado, ya sea hace 20 años atrás, no le hace, hermanos, pero nunca nos arrepentamos de la decisión que hemos tomado al aceptar la oferta de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como respuesta a ello, es cómo lo estoy viviendo ahora a la luz del compromiso que Jesús ha puesto con usted y conmigo. Hermanos, hermanas, vivamos a través de ese compromiso, no lo ocultamos, siempre desbordémoslo con alegría y de nuevo podamos nosotros compartir esas buenas nuevas. Compartamos ese amor y compromiso de Cristo con alguien más, especialmente con alguien que nunca lo haya escuchado, hermanos, hermanas. Hermanos, pasemos a la sección de preguntas, respuestas, comentarios, quejas, por favor. ¿Algún comentario que alguien quisiera hacer o alguna pregunta que no haya estado clara? Roberto, la número 4, la que dice que le debemos decir a alguien que no es salvo todavía. Pues ahí está la contestación en Romanos 10:9 y Juan, Romanos 10:9 y Juan 14:6. Ahí podemos ir cuando queramos hablar con una persona que no ha escuchado de la palabra y que no es salvo. Ahí está la contestación. Sí, hermana. ¿Alguien en más? Romanos 10:9 y Juan 14:6. Así es, hermano. Muchas gracias. Romanos 10:9, ¿verdad? Sí, Sí. Lo tenemos apuntado, y Juan 14:6. ¿Alguien quisiera tener un comentario o pregunta o algo que agregar? ¿Sí? ¿No? Hemos terminado rápido. No, disculpen, 10:20, disculpen, hermanos, hermanas. Es que ya sé. ¿Alguien quisiera tener un pedido de oración o un reporte de oración? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien que nos lidere? Yo tengo una petición especial. Ok, hermana, gracias. Sí. A Verónica. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Oh, disculpen. Yo pido